Si sos estudiante, docente, no docente, catedrático o la autoridad de un establecimiento educativo, ya tenés un lugar de opinión y debate, de reflexión y búsqueda de acciones, de articulación y contención. Durante los próximos minutos, escuchá Data Universitaria, con la conducción de Facundo Acosta. Bienvenidos, bienvenidas una semana más a este espacio dedicado a la comunidad que le da vida a las universidades. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Facundo y los voy a estar acompañando durante esta próxima hora. Estamos arrancando un nuevo programa de Data Universitaria Radio, aquí donde te contamos todo lo que pasó, pasa y va a pasar en el mundo universitario. Hoy un programa en el que tenemos mucha información para compartir con todos y todas ustedes. Este es el 23º programa de Data Universitaria que traemos. Hoy un programa en el que en un rato vamos a estar hablando con el rector de la Universidad Pedagógica Nacional. Vamos a hablar de muchos temas, seguramente de la educación, de la virtualización de las universidades, del futuro de la educación universitaria, de varios temas que nos interesa hablar con el rector de la UNIPE. También, bueno, si nos da el tiempo, vamos a estar charlando un poco del deporte universitario, de lo que es la iniciativa Campus Saludable, una iniciativa que están impulsando desde la Federación Internacional del Deporte Universitario y por ende la Federación del Deporte Universitario Argentina también va a tratar de impulsarla aquí en el país. Y hace varios programas que venimos hablando de lo que es la paritaria nacional, la paritaria general de los docentes. También hablamos en algunas oportunidades de la paritaria de los no docentes. Y bueno, en este programa vamos a estar hablando, ya está en línea para charlar con nosotros el secretario general de la Federación de los Trabajadores de las Universidades Nacionales, Walter Merkis, al que le vamos a dar la bienvenida a Data Universitaria para charlar un poco sobre esto. Walter, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes. Así que el tema universitario es el que nos apasiona y celebro que ustedes tengan un medio que se dedica al tema. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, la comunicación está motivada por lo que tiene que ver con la paritaria general, con la negociación salarial de los trabajadores de las universidades nacionales y el acuerdo que se logró la semana pasada. ¿Qué nos puede contar? Bueno, debo primeramente decir que este gobierno viene cumpliendo fielmente con los trabajadores en el sentido de poder ir celebrando las distintas discusiones que se deben dar en paritarias y cumplió totalmente con lo que habíamos firmado en marzo y bueno, ahora estábamos con más problemas a nivel nacional, a nivel general. Nosotros esto lo entendemos y tuvimos una negociación salarial para tratar de llegar hasta fin de este año. Bueno, en el tratamiento el ofrecimiento fue no fue lo que, digamos, uno pide, uno espera, pero logramos acercarnos a una cifra que es bastante interesante y sobre todo logramos que esto es por octubre y noviembre, así que en diciembre nos volvemos a sentar para volver a repasar cómo se ha comportado la inflación y cuál sería qué sería lo necesario para poder hacer que no perdamos poder adquisitivo los trabajadores no docentes de las universidades nacionales. Bueno, logramos un acuerdo en el orden del 7%, que es una cifra y un acuerdo similar a la que el Estado Nacional le dio a todos los trabajadores estatales dependientes del Estado Nacional. Y bueno, nosotros entendimos que
está haciendo un fuerte esfuerzo en ese sentido, el gobierno nacional, y logramos que se aceptara, se aprobó por unanimidad del Consejo Directivo, que tuvo la presencia de 56 gremios adheridos a nuestra federación, que es única a nivel nacional, y pudimos de esta manera dar este paso que creo que es importante, porque todo lo que va sumando sirve para poder ir arrimando. También es cierto que los trabajadores no docentes hemos estado, en virtud de la situación general, en una actitud totalmente solidaria con el resto de los trabajadores, tanto estatales como del resto de las actividades privadas también, porque el Estado está colaborando con la actividad privada también para poder sobrellevar esta pandemia que nos azota, y me parece que es un acuerdo que para nosotros fue interesante, fue importante, por esto que termino de decir, ¿no? Ya con más de 200 y pico de días de aislamiento social, me gustaría preguntarle cómo fue la situación laboral de los trabajadores de las universidades nacionales y cómo está siendo actualmente con respecto a esto de trabajar desde la casa, de muchos que tienen tareas administrativas, de realizar su trabajo desde la virtualidad. ¿Cómo fue la adaptación? Bueno, nosotros hicimos inmediatamente que empezó esta pandemia, que empezó el aislamiento, se suspendió la actividad presencial y bueno, empezamos a trabajar en todo lo que es virtual, en la virtualidad. Fue un trabajo más que importante, donde los trabajadores universitarios hemos colaborado con nuestro propio equipos para poder hacer esas conexiones, para poder llevar adelante el trabajo que se necesita en cada universidad, para que se puedan también junto a los docentes dar las clases, brindar las inscripciones, poder hacer los pagos y las tramitaciones administrativas que se corresponden. Hemos seguido dando hasta títulos, o sea que hemos podido avanzar en el trabajo remoto con respecto a una cantidad de cosas. Sí, hicimos un acuerdo paritario inmediatamente también para dar y sentar las bases mínimas que necesitábamos para ese teletrabajo. Ahora ya salió la ley de teletrabajo hace poco, pero nosotros ya teníamos un principio de acuerdo vía paritaria nacional que no lo incorporamos todavía a nuestro convenio porque esperábamos la ley. Ahora con la ley vamos a ver cómo proseguimos. Nosotros nos parece que lo mejor y la más adecuada es la actividad presencial, pero bueno, en circunstancias excepcionales como esta hay que trabajar en la virtualidad. Y las universidades nacionales, además, este gobierno nacional ha brindado un fuerte impulso a todo lo que es la conectividad. Tan es así que sacó hace poquito una resolución por la cual le otorgó más de 750 millones a las universidades justamente para trabajar y mejorar el tema de la virtualidad. Recién me decía que al principio de esta situación muchos trabajadores y trabajadoras no docentes tuvieron que ocupar sus propios equipamientos para poder adaptarse a la virtualidad, pero ahora el gobierno les ofrece este programa de adquisición de equipamientos tecnológicos con créditos del Banco Nación. ¿Cómo es este programa? Si puede contarnos algunos detalles, ¿cuándo empiezan las inscripciones? Bueno, tiene dos etapas. Una que ya está en vigencia, que es para el sector docente, y la nuestra que empieza el 2 de noviembre, que es para el sector no docente. Son créditos blandos, con apenas un 12% de interés anual para la adquisición de equipos, pero en nuestro caso, por ejemplo, nosotros hemos hecho
clara mención y hacemos hincapié en que el equipamiento que se adquiere con nuestro propio pecunio, es decir, lo pagamos nosotros, lo adquirimos nosotros, es para el consumo y el uso de nuestras familias, porque ustedes saben que hoy no solamente está el que trabaja en la casa, que lo tiene que hacer en forma remota, sino que además todos los que tienen hijos, aún en edad primaria o universitaria, hasta universitaria, también tienen que tener los mecanismos necesarios, los materiales necesarios, los equipos necesarios para poder tener esa conexión que le permite tomar sus clases. Entonces, obviamente que nosotros vemos que en una vivienda ya un simple equipo no es suficiente, hace falta mejorarlo. Bueno, si las universidades pueden proveer equipos que no lo han hecho en la mayoría de los casos, bueno, hay una justificación. Pero los que nosotros adquirimos por nuestra cuenta, consideramos que no pueden ser para el uso o el trabajo. Tienen que ser para el uso de la familia, para las necesidades de desarrollo de esa familia. Eventualmente y temporariamente los vamos utilizando en esta emergencia, pero no es con esa finalidad, no es algo que nos están dando un crédito para que nosotros compremos algo que es para darle servicio a la universidad. Nosotros lo compramos para uso de nuestra familia. Walter, por último, teniendo en cuenta que se han logrado los consensos necesarios para que en algunas partes, en algunas regiones del país se pueda volver a la presencialidad en la educación obligatoria, en la educación básica, me gustaría preguntarle, ¿esperan que esto mismo suceda, que se reúna a la comunidad universitaria antes de fin de año para pensar la vuelta presencial para el próximo año seguramente? Bueno, estamos trabajando permanentemente con una comisión que tenemos a nivel del CIN, del Consejo Interuniversitario Nacional, también con el Ministerio de Educación, donde trabajamos en el tratamiento y en ir viendo y evaluando cuál es la situación que se va presentando en cada lugar para considerar el retorno a la presencialidad. Hay lugares donde, por ejemplo, se daba la posibilidad de que se abría la presencialidad y sin embargo hubo que retrotraer todo y volver atrás, como sucedió en Rosario, que ya la universidad había empezado a avanzar en la presencialidad y tuvo que retrotraer todo a cero, claro, por el recrudecimiento de esta pandemia. Entonces, las situaciones son cambiantes, hay que ir evaluándolas permanentemente y en virtud de eso ir y por sobre todas las cosas mantener y en claro el nivel y el cumplimiento de los protocolos de protección que nos debemos entre todos. Bueno, Walter, muchísimas gracias por la comunicación, por la predisposición para charlar un ratito con Data Universitaria y seguiremos seguramente en contacto para futuras comunicaciones. Perfectamente, siempre gustoso de atender a un medio como este que se dedica al tema universitario y esperamos vernos pronto. Nosotros siempre estamos dispuestos, así que un saludo para todas y todos y esperemos que podamos pasar rápidamente esta difícil situación. Nuevamente muchísimas gracias y hasta luego. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar.
Bueno, ahí estaba la palabra del secretario general de FATUN, de la Federación de los Trabajadores de las Universidades Nacionales, Walter Merkis. Muy interesante todo lo que charlamos sobre la situación de los trabajadores de las universidades. Ya en el próximo bloque vamos a estar charlando con el rector de la UNIP, así que bueno, vamos a ir un pequeño corte y ya continuamos con más Data Universitaria Radio. Vida sin droga. Vida sin droga. Vida sin droga. Estudiás, tenés amigos, tu familia, tu pareja, tus momentos. Y al final vas camino a ser muy, pero muy feliz. Muy bien. Vida con droga. No estudias, tenés amigos, pero amigos falsos. Tu familia, aunque duela, es cierto, te rechaza. Tus momentos no son tuyos, son de la droga. Y al final vas hacia el otro camino. El que tiene tantos obstáculos que en cierto momento no das más y caes, pero caes para no levantarte nunca más. Vos, ¿qué vida vas a elegir? Pensalo muy bien. Pensalo muy bien. En la Universidad Nacional del Litoral estudiamos, investigamos, emprendemos, trabajamos, innovamos, hacemos arte y cultura, creamos. En este tiempo de coronavirus lo hacemos desde casa y con todos los cuidados volviendo a la normalidad. Sigamos haciéndolo por todo lo que hay que hacer. Así construimos futuro. Universidad Nacional del Litoral. Seguimos con más Data Universitaria Radio en este 23º programa que estamos trayendo para todas y todos ustedes. Seguimos teniendo entrevistas con referentes de todos los sectores de la comunidad universitaria, así que si querés revivir todas esas entrevistas siempre podés entrar en www.datauniversitaria.com.ar. En el apartado entrevistas vas a encontrar las notas con rectores, rectoras, secretarios generales de los gremios docentes, todos los sectores de la comunidad universitaria. No lo vamos a hacer esperar más porque está para charlar con nosotros el rector de la Universidad Pedagógica Nacional, Adrián Canelotto, al que le damos la bienvenida a Data Universitaria. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Encantado. Gracias por la entrevista. Bueno, para ir arrancando, porque son varios los temas que queremos charlar con usted, en primer lugar, me gustaría preguntarle cómo se adaptaron a la virtualidad frente a esta situación de aislamiento social obligatorio por la pandemia del coronavirus. Mira, en el caso de la UNIPE, la adaptación fue bastante simple porque la universidad ya venía funcionando de manera semipresencial en todas sus propuestas, con mayor o con menor carga digital, digamos, pero eso ya existía, con lo cual el traspaso fue más sencillo, porque había, digamos, una rutina institucional, había docentes que ya estaban acostumbrados a un cierto trabajo, lo que no significa que no haya habido que acelerar cosas, tiempos, hubo que hacer ajustes, sobre todo lo que tiene que ver con lo administrativo, los no docentes, bueno, muchos se llevaron sus equipos y sus cosas para poder trabajar desde su casa. Y en el caso de los docentes, aunque la mayoría, como te decía, venía trabajando con un formato semi-presencial, sí tuvieron que revisar contenidos, en algún caso reconducirlos, achicarlos para pasarlos al cuatrimestre siguiente. Se reformularon, por supuesto, todas las intervenciones en la página para que se pudiera pasar, en el aula virtual, para que se pudiera pasar a la educación remota lo más tranquilamente posible. Hubo un trabajo importante que nos demandó mucha energía institucional, pero fue bueno, digamos, de parte de los coordinadores y de los secretarios de la universidad para contener sobre todo a los estudiantes de primer año, que eran y son los más dañados, porque bueno, los que menos contacto habían tenido con la universidad, en algunos casos escasas 2 semanas, y en otros ni siquiera, como en el caso de los posgrados, los que recién se iniciaban, bueno, se iniciaron directamente bajo la forma remota, ¿no? Entonces, en general, desde lo académico, yo lo que diría es que fue bastante tranquilo con los ajustes necesarios que hubo que hacer en las aulas, con algunos planteamientos pedagógicos de los docentes para construir traspasos, digamos, de contenidos, reformulaciones que se fueron dando más que nada hacia el fin del cuatrimestre,
ayudó mucho la aparición de Zoom o de Meet, digamos, de todo lo que es instancias sincrónicas. Y por supuesto hubo una reformulación también de la evaluación, tal y como se venía dando hasta aquí, lo cual tiene su lado positivo, porque también obligó a repensar los modos de evaluar, ¿no? Y después en el lado de los no docentes y de lo administrativo, ahí no hubo grandes inconvenientes, pero sí hubo que hacer un trabajo sobre todo de proveer de equipos y establecer algunas rutinas que se fueron ejecutando más que nada de las secretarías y de los responsables para tener reuniones más periódicas, todavía Zoom, por supuesto, para poder ir controlando, encauzando las demandas, trabajando, bueno, tratando de paliar la no presencialidad con estos mecanismos, ¿no? Claro. ¿Pudieron hacer una evaluación, podríamos decir, un balance de todo esto que me está contando hasta el momento, digamos, desde arrancada esta situación de esta adaptación repentina que tuvimos que hacer para continuar con nuestras actividades? ¿Pudieron tener alguna evaluación, algún balance de cómo les fue y cómo les está yendo? No hicimos una evaluación formal, sí hay evaluaciones que van haciendo las distintas áreas, también para plantearse el cómo sigue, digamos, y cómo vamos adaptándonos. Hay evaluaciones parciales que se fueron haciendo desde las secretarías, sobre todo de la Secretaría Académica y la Secretaría General, para poder ir tomando resoluciones, porque viste que la pandemia tampoco es un continuo, digamos, lo que vimos fueron como etapas, cada etapa iba planteando algunos desafíos nuevos, entonces lo que hubo más que nada desde estas dos secretarías fue un trabajo con las respectivas áreas involucradas, que significó, digamos, una evaluación in situ, ¿no? Donde vos vas viendo qué funciona, qué no, y vas reorganizando. La UNIPE ya contaba con un área que se llama UNIPE Digital, con lo cual ahí eso nos sirvió para encauzar muchas cosas y sufrió algunas modificaciones como producto de la experiencia. Por ejemplo, se armó un sistema de ticket, le llamamos así, que es el modo en que van solicitando los servicios de las aulas, de los dispositivos sincrónicos, de las capacitaciones, que también se dispararon una serie de capacitaciones, tanto para el personal docente como para el no docente y para los alumnos. Con lo cual, te diría, no hubo una evaluación formal, pero sí hubo evaluaciones como progresivas y empujados por la misma dinámica, por la necesidad de rever y anticipar cómo se iba dando el escenario de la pandemia. No nos olvidemos que todos empezamos pensando que eran 15 días y se fue, ¿no? Claro. Dando una cierta continuidad y se fue también despejando ese horizonte, lo que nos fue permitiendo más o menos a mediados del primer semestre ya tener una planificación más, como más de mediano plazo, ¿no? Por decir así, ya para mediados del semestre y sin adelantarnos a lo que el gobierno fuera anticipando, uno se iba haciendo a la idea que era muy probable que el segundo también tuviera las mismas condiciones que el primero, con lo cual, aunque no era una certeza absoluta, tampoco estaba tan desguarecido como si lo estaba en el primero, ¿no? Entonces eso fue, digamos, producto de una evaluación casi permanente, ¿no? Con los estudiantes sí teníamos reportes porque las carreras tienen una serie de coordinadores, y esos coordinadores habían tenido la tarea de entrada de acompañar y apuntalar, sobre todo al conjunto de estudiantes de los sectores más desfavorecidos que tuvieron que apelar a la conexión vía teléfonos celulares. Esos grupos tuvieron un seguimiento mayor. Les dimos también una serie de becas con las cuales pudieron sostener algunos de los gastos vinculados a la conectividad, sobre todo porque estamos hablando de una población que se conecta no solo vía celular, sino que tiene planes de prepago, con lo cual
necesitaban sí o sí, era un insumo central y que definía la continuidad o no, así que ahí hubo ayuda de parte de la universidad para que eso también ocurriera, ¿no? Uh-huh. Recién mencionaba las etapas que hubo en esta situación que todavía estamos atravesando, y me recuerda hacerle la pregunta por la cual motiva esta comunicación, que es un artículo que usted escribió en el Diplo, en el segmento de educación, titulado La virtualización de las universidades, y donde usted ahí remarca esto de las etapas que hubo que pasar durante el aislamiento, ¿no? Sí, el texto ese es un extracto de un texto que está publicado en un libro que sacó la universidad, que está en formato digital, accesible gratis en la página web, que se llama La educación en pandemia, y que recorre todo el sistema educativo, desde el inicial hasta universitario, y recorre distintas temáticas a propósito de lo que pasó en la pandemia. Está escrito por varios especialistas. Y en ese artículo, sí, yo trato de hacer una tapización, digamos, un poco caprichosa, pero que está dividida en 3 etapas, ¿no? La primera es la etapa en la que no quedaba claro todavía ni qué era la pandemia, ni cuánto iba a durar. Era ese momento en que, como dije antes, parecía que todo era por 15 días, donde el mayor de los esfuerzos estuvo dado en reconstruir algunas condiciones administrativas, trabajar con los estudiantes del primer año, pero trabajar sobre todo en lo que era la contención, disponer de algunas medidas generales para los docentes, pero todavía no estaba claro si se volvía o no, en esos 15 días. Ahí las diferencias un poco entre universidades estuvieron dadas por las características de las universidades, por su organización, por la disponibilidad de material tecnológico, por la ductilidad de sus profesores para trabajar en Internet o no, por la posibilidad de contar con un campus, qué tipo de desarrollo tenía el campus digital, etc. Ahí hubo como una economía y hubo más o menos problemas o fricciones en función de qué tan acomodada estuviera la universidad a la nueva situación por condiciones previas que ya tuviera, ¿no? Claro. Hubo una segunda etapa que fue cuando ya quedó claro que el ministerio así lo empezó a transmitir, que esto no era para 15 días, que era más largo. Entonces ahí efectivamente el acento estuvo puesto centralmente en la contención, ahora sí, de los estudiantes, en el armado con más robustecido de todas las estrategias pedagógicas para el sostenimiento de la continuidad pedagógica, el robustecimiento de todas las herramientas digitales, la construcción en los casos que no lo tuvieran, de los repositorios digitales de mayor cantidad de aulas, la incorporación de los mecanismos sincrónicos como el Zoom, que fue el más famoso, pero hubo otros. Hubo una disposición institucional y pedagógica más orientada a trabajar ya con la continuidad, porque se veía que esto iba para más largo. Y una tercera etapa, si se quiere, que estuvo, a mi manera de ver, signada por, discúlpame, retomo algo de la etapa anterior. En la segunda etapa empezaron a aparecer, con el uso de los mecanismos de los dispositivos sincrónicos, algunas actividades de extensión bajo la forma más clásica de las conferencias, las charlas, debates, muchas de las cuales ya empezaban a dar cuenta de la cuestión de la pandemia, de cómo eso cruzaba el derecho a la educación, qué pasaba con las universidades, con la enseñanza. También empezaron a haber foros de contención, tanto para no docentes como para alumnos, como para los propios profesores que necesitaron o tuvieron la necesidad de encontrar un espacio de conversación entre ellos para ir como dándole sentido y discutiendo de cuestiones angustiosas a la simple cuestión de poner en común situaciones por las que iban atravesando. Y la tercera etapa es donde, ya frente al final del cuatrimestre, la cuestión se concentra más en lo que tiene que ver con las evaluaciones, con los procesos de acreditación de lo que había ocurrido,
la dificultad de pensar en un sentido mucho más amplio y más complejo cómo se van a acreditar los saberes que se habían ido aprendiendo a lo largo del cuatrimestre. En algunos casos hubo negociaciones también para habilitar a futuro alguna instancia presencial. Hubo todo un trabajo de acondicionamiento y uso, y eso creo que va a quedar, digamos, como uso del orden de la innovación, de las herramientas tecnológicas, con exámenes, tesinas que se presentaban de licenciaturas o tesis de maestrías a través de Zoom, interactuando con varios docentes, bueno, todo lo que tuvo que ver con la reformulación de esos mecanismos varios dentro de lo que son las evaluaciones universitarias, ¿no? Ese creo que fue la tercera etapa, y eso creo que fue lo que más la caracterizó, ¿no? Lo que no significa que no haya estado exenta también de foros, como dije antes, de continuidades con discusiones inconvenientes y innovaciones también adentro del aula, pero ya en un esquema más asentado todo eso, y lo que fue más novedoso es todo lo que tiene que ver con la evaluación. Uh-huh. En este artículo, al principio de este artículo, usted señala que con el decreto presidencial en el que se instala el aislamiento social, arranca un proceso de educación de emergencia. Me gustaría preguntarle si ese proceso, ¿cuánto va a durar ese proceso o cuánto duró ese proceso? ¿Seguimos en ese proceso de educación de emergencia o ya estamos más en una cuestión de que la virtualidad ya es un hábitat nuevo para los estudiantes universitarios, para los docentes? Sí, el concepto de educación remota de emergencia, que ese es el concepto que se usa en las resoluciones, en los dictámenes de CONEAU, las resoluciones del Ministerio, es un concepto burocrático en el sentido en que es un paraguas que permite encauzar todo lo que está ocurriendo y lo que vino ocurriendo desde la pandemia hasta acá y sigue y probablemente continúe hasta que estén las condiciones dadas, para ubicar el proceso de lo que se está llevando adelante, es decir, las carreras, las cursadas, los exámenes, toda la vida académica y administrativa, por fuera de las categorizaciones que ya existían, que es la educación a distancia y la educación presencial. Como tanto la educación a distancia como la educación presencial están reguladas por el Ministerio, por la CONEAU, había que encontrar un término que permitiera salir de esas dos regulaciones, justamente para tener un paraguas que nos resguardara, digamos, de la regulación, ¿no? Porque si no hubiéramos entrado, bueno, y ese paraguas es la educación remota de emergencia, ¿no? ¿En qué sentido? Es que lo que se estaba haciendo no podía calificar como educación a distancia porque si no hubiera tenido que tener una serie de regulaciones específicas que ya estaban dadas y muchas de las universidades, por no decir la gran mayoría, no lo tenía y no había tiempo para hacerlo. Entonces, el modo de encontrar un camino por fuera de esa regulación que no sometiera a las universidades a una serie de evaluaciones y de presiones que era imposible llevar adelante, se encontró por esa vía, ¿no? Con lo cual quiero decir, primera idea, este concepto de educación remota de emergencia es un concepto que permite encauzar una situación en términos administrativos, burocráticos, en este sentido, ¿no? Después, lo que vos me decís, sí, es cierto. Yo creo que de esto, más allá de que se encuentre la vacuna, y que espero que eso sea lo antes posible, y que la situación se reorganice y vuelva a una cierta normalidad, hay cosas que llegaron para quedarse, y yo creo que una de las cosas que llega para quedarse no es la educación a distancia, sino una relación más fructífera entre virtualidad y presencialidad, en donde lo digital se incorpora y enriquece la presencialidad, ¿no? Y le permite en ese enriquecimiento
obtener algunas estrategias que sean en beneficio de la enseñanza y de los aprendizajes de los estudiantes, y que también, quizás, y eso creo que hay que verlo, pero yo creo que va a ser así, libere algunos tiempos que beneficien sobre todo a los estudiantes, también a los docentes, en lo que tiene que ver con la movilidad y el traslado, lo que no significa que eso vuelva más sencilla la cursada de una carrera, pues ya sabemos que el problema de la virtualidad supone un trabajo más complejo por parte de los estudiantes, también un trabajo más complejo por parte de los docentes para el armado de las clases, pero si uno logra, como dije antes, la mixtura entre lo presencial y lo virtual, creo que ahí hay un ciclo virtuoso que se puede generar y que va a liberar algunos tiempos y va a permitir que esos tiempos también se dediquen al estudio, sobre todo porque estamos hablando de que la gran mayoría de nuestros estudiantes son sobre todo universitarios, son estudiantes que trabajan, entonces ahí lo virtual puede jugar un rol siempre y cuando sea en un concepto que uno podría definir como de mixtura o de semipresencialidad, ¿no? Como sabemos, esta virtualidad obligada, esta virtualidad forzosa tal vez también, tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas negativas. Entre sus cosas negativas creo que las desigualdades se han acrecentado mucho. Me gustaría que me dé su opinión acerca de esto. Sí, sin duda, uno de los problemas son las desigualdades, en varios sentidos, las desigualdades sociales, territoriales, las desigualdades de conectividad, de acceso y uso de las tecnologías. Ahí el Estado va a tener un rol importante porque en los países de América Latina es el Estado el que puede producir el cambio que hace falta para generar esas condiciones, sobre todo la conectividad, el acceso a las tecnologías. También las diferencias de capital cultural, que por ahí pueden ser menos visibles, pero no todos los estudiantes tienen una biblioteca, pares o padres a los que recurrir ante alguna situación, sobre todo me estoy refiriendo a los de primer año, ¿no? Entonces ahí hay condiciones simbólicas, materiales a las que hay que estar atentos y son muy importantes. Y ahí las ayudas que desde la universidad se puedan hacer son las que cambian y determinan que un estudiante continúe o no, ¿no? Uh-huh. Y que continúe, además, que progrese en el estudio y que se pueda recibir. Uh-huh. Me referías a las desigualdades. Yo lo que también creo es que hay algunas limitaciones, es decir, que las tecnologías, lo digital, tienen una doble cara, ¿no? Por un lado es el mundo, forma parte del mundo real, es un mundo que habitamos, que hoy con más insistencia, pero que ya existía y forma parte de nuestra realidad, no es una cosa irreal o extemporánea, digamos. Con lo cual, por un lado tiene el peso de lo concreto de la realidad y por otro lado las limitaciones que también tienen en términos de transmisión de los conocimientos. Yo no creo que todo pueda ser resuelto digitalmente, creo que hay cosas que requieren de la presencialidad, de una cierta articulación con lo presencial, pero creo que hay que trabajar para que esas limitaciones de lo digital vayan cediendo, digamos, para que uno le vaya encontrando la vuelta. Creo que hay que salir de un esquema muy cómodo que hubo hasta aquí, sobre todo por una serie de referentes de lo que es la telemática a nivel internacional, que básicamente lo que hacen es reproducir esquemas de recetas y muy alejadas de las necesidades reales de las universidades y empezar a trabajar, a construir conocimientos sobre el uso de las tecnologías y sobre todo atendiendo al uso pedagógico, es decir, a cuánto efectivamente y de qué manera, cómo contribuyen a la transmisión de
conocimientos, ¿no? Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar. Bueno, vamos a ir a un pequeño cortecito. Le vamos a pedir al rector que se quede ahí un segundito en línea. Vamos a un pequeño corte y ya continuamos con más Data Universitaria Radio. En la vida tenés amigos de toda clase. Están los que te quieren y los que también te quieren ver destruido. Ver destruido. Quien te ofrece droga no es amigo, es enemigo. Hacé tu mejor elección. Hacé tu elección de vida. Contamos con vos. Contamos con vos. Tanta porquería, ¿pa' qué la querés? Tanta porquería, ¿pa' qué la querés? Seguimos en Data Universitaria Radio, seguimos charlando con Adrián Canelotto, el rector de la Universidad Pedagógica Nacional. Me quedó preguntarle por los resultados de lo que es el programa Aprender, los resultados del año 2019, donde muchos están preocupados por los resultados que hay en el área de las matemáticas, donde más de un 70% de los estudiantes del secundario termina sin saber lo básico en esta materia. ¿Cree que esta situación se va a acrecentar este año si se haría una evaluación con esta coyuntura, con este contexto que estamos atravesando? Es probable que la coyuntura, por su particularidad, no pueda ser sometida a los mismos parámetros que la evaluación del 2019, que es a la que te estás refiriendo con el Aprender. Claro. Amén de que esos resultados que distribuyó el Ministerio comprenden el Aprender y otras evaluaciones que fueron previas y con ellas construyen, digamos, ese informe, ¿no? Hay parte de PISA, hay una evaluación nacional de desempeño 2011-2019, bueno, hay una serie de herramientas ahí, pero más allá de eso, yo creo que no podría ser comparable porque este va a ser un año atípico, donde... Ahora, hablando de la educación básica, es muy complejo por varias razones. Una, porque la mayoría de la población no tiene las condiciones, por lo menos el 50% no tiene las condiciones de acceso y de conectividad necesarias para la continuidad pedagógica, es decir, se conectan vía celular, celulares que a veces hasta son compartidos, con lo cual limita mucho las condiciones que en términos pedagógicos eso pueda habilitar. Segundo, los gobiernos hicieron un enorme esfuerzo con la construcción de los cuadernos, los docentes, muchos estuvieron presentes, sosteniendo la continuidad, yo diría la gran mayoría, y lo hicieron incluso en algunos casos visitando a las familias, en otros acercando los materiales, en otros estando presentes vía Zoom, vía aulas virtuales, etcétera, pero aún a pesar de ese esfuerzo, todos son conscientes de algo que también nos pasó en las universidades, que no fue necesario, no fue posible dar exactamente los mismos contenidos de la misma manera, hubo que dejar contenidos de lado, hubo que replanificar, hubo que trabajar con contenidos que ya venían de los grados o de los años anteriores para poder fortalecerlos, y no es lo mismo la situación, aún en las condiciones de conectividad, no es la misma la situación pedagógica en la primaria que en la secundaria, y mucho menos en el terciario o en la universidad. Entonces hay también los grados de autonomía de los estudiantes son un factor muy importante, ¿no? Y en la educación básica, como te decía antes, pesa muchísimo más que en el universitario o en el superior, el capital cultural, porque hubo y fue necesario también un acompañamiento de las familias. Entonces ahí ese capital cultural tiene un peso significativo, con lo cual yo creo que no son comparables. Lo que sí creo también es que necesitamos fortalecer una política de formación en todo lo que tiene que ver con enseñanza de las matemáticas. Es un área central, yo te diría incluso con las matemáticas, con la alfabetización y la enseñanza de la lengua. Creo que son elementos centrales. Falta fortalecer incluso todo lo que tiene que ver con el pensamiento y con las ciencias
más de corte, digamos, entre comillas, científico, sin abandonar el rol de las humanidades, pero creo que particularmente el tema de matemáticas es un tema que arrastramos, digamos, que forma parte de los desafíos que la Argentina tiene, que ha hecho mucho, pero que, como todos los cambios en estos campos, en el campo educativo, demandan tiempo y demandan continuidad, sobre todo, ¿no? Hace falta que esto sea un esfuerzo continuo, y ahí creo que, por lo menos nosotros como Universidad Pedagógica, tenemos un rol importante que cumplir, acercando a los docentes una formación sistemática, que creo que es un elemento que hasta aquí no se recogió, que es muy importante, que la formación continua, permanente de los docentes pueda inscribirse dentro de una formación sistemática, es decir, una formación que sea duradera en tiempo, que permita acreditar grados, es decir, que uno pueda hacer una licenciatura, construir una especialización, una maestría, doctorado si se quiere, pero que sea sistemática, que sea orgánica, que esté contextualizada a las necesidades de los territorios, porque no son todos los territorios igual. Uno habla de las matemáticas, pero después los problemas hay que localizarlos y tienen las particularidades. Entonces, creo que las universidades, los institutos, tenemos que empezar a trabajar de manera conjunta para abordar eso junto con políticas de Estado que den esta continuidad en el trabajo, ¿no? Uh-huh. Me quedan las últimas dos preguntas, y una tiene que ver con el futuro de la educación universitaria, el futuro para el próximo año, que seguramente va a ser con la virtualidad también, para los próximos años también es la pregunta. ¿Habrá una mayor deserción, estiman algunos, este año a causa de esta situación, sobre todo en los primeros años? Pero también hay muchos que son optimistas con esto de la adaptación a la virtualidad, con la cantidad de inscriptos que va a haber el año que viene. ¿Qué opina usted del futuro de la educación superior, de la educación universitaria? Yo creo que, lo que dije antes, creo que como futuro va a haber una suerte de bimodalidad, ¿no? Una incorporación de las tecnologías que no va a hacer desaparecer lo presencial, porque, como dije antes, creo que hay cosas que solo se pueden hacer de manera presencial y que en un punto lo presencial es irreemplazable para muchas operaciones que hay que hacer con los estudiantes, pero también para la vida académica, para la vida política que toda universidad tiene, para la vida administrativa, digamos. Pero creo que vamos a ir a un esquema en donde las tecnologías se van a incorporar y van a permitir la convivencia de esta bimodalidad, en la cual haya una sofisticación, un trabajo pedagógico más complejo del modo en que lo virtual o lo digital puede contribuir a enriquecer la presencialidad. Y eso va a liberar tiempos y también, yo siempre pienso en la cantidad de horas que cualquier estudiante, muchos pierden o toman, digamos, de su tiempo para trasladarse de su trabajo a la universidad, de la universidad a la casa, digamos. Eso es tiempo que uno gana y puede utilizar en el estudio, ¿no? Pero para eso va a hacer falta una serie de recursos, como dije antes, bibliotecas virtuales, conectividad, distintos tipos y dispositivos de atención de los estudiantes y de los docentes, etc. Uh-huh. Pero creo que eso puede ser un camino provechoso pensando en el futuro. Lo otro que me preguntabas era, repetime la pregunta. El futuro de la educación universitaria, hasta ahí estábamos hablando. No, yo creo que es eso, digamos, que yo lo veo al menos ahí. En ese punto habrá que ver luego cómo se dan las condiciones para que eso se sostenga, pero creo que en ese sentido hay una ganancia, ¿no? Uh-huh. Después, eso, si vos me decías si hay una caída de los estudiantes fruto de la pandemia,
Ahí, en la mayoría de las situaciones hubo una caída, por lo que uno pudo conversar, no hay datos aún, de los estudiantes de primer año. No fue tan dramática, en algunos casos estaba dentro de los parámetros normales, yo te diría en buena parte de los casos está dentro de los parámetros normales. Creo que eso va a significar que muchos vuelvan a inscribirse el año próximo. Esa caída, los factores seguramente sean múltiples, pueden haber tenido que ver también con los desajustes laborales familiares y propios, con los problemas de la conectividad, con la propia primera experiencia, la falta de comprensión de cómo funciona la universidad. No hay que olvidarse que entrar a la universidad no es entrar a una segunda naturaleza, digamos. Eso implica un trabajo de acomodamiento respecto de la relación con los saberes que la universidad produce, y el modo en que interpela a los estudiantes, pero también supone el conocimiento de una serie de reglas, de modos de jugar el juego, por decirlo así, el juego universitario que es necesario aprender, y que los estudiantes de primer año justo estaban, digamos, en el inicio de ese proceso, y eso también puede haber jugado en contra, ¿no? Pero creo que sí vamos a tener una afluencia mayor de matrícula, porque muchos de ellos van a volver el año próximo, ¿no? Y va a ser también un año atípico, ¿no? Yo creo que el año próximo va a ser un año que vamos a tener que pensar en un ingreso quizás demorado en el tiempo, porque según circula, y habrá que ver cómo se termina confirmando, los alumnos de los últimos años de la escuela secundaria van a quizás a extender su tarea en el mes de marzo, algunos estarán rindiendo materias en el mes de abril, con lo cual las universidades vamos a tener que también pensar algunos mecanismos para que puedan incorporarse a posteriori lo que habitualmente es el calendario académico universitario, ¿no? Uh-huh. Bueno, Adrián, voy a cerrar con esta pregunta. La verdad, muchísimas gracias por toda esta entrevista que nos ha concedido. ¿Cómo va a cerrar el año la UNIPE en este año seguramente muy atípico para muchos? Nosotros vamos a cerrar un año con muchas novedades y importante porque estamos creciendo en la cantidad de alumnos. Esperamos el año próximo incorporar unos 6.000, 7.000 alumnos más de grado, más los de posgrado, más la formación continua. La universidad, a pesar de las dificultades, continuó trabajando en formación continua con las provincias. Estamos proyectando la sede nuestra en Pilar, en el Gran Buenos Aires, además de la sede en la Ciudad de Buenos Aires, que estamos, si va todo bien, concluyendo con las obras entre diciembre y febrero. Estamos proyectando la presencia en la provincia de Chaco y el trabajo con una serie de propuestas de formación para docentes que van a trabajar las disciplinas, la enseñanza de las disciplinas y las tecnologías para todo el país, que son muy importantes porque, bueno, una de las cosas que estamos hablando y que nos enseñó la pandemia es la posibilidad de hacer coexistir enseñanzas como la de la matemática, la de la lengua y la alfabetización, las ciencias naturales, la historia, el inglés, las letras, la ciencia de la computación, etcétera, hacer interactuar eso con el problema de enseñanza en la educación básica y con el uso de las tecnologías, no solo de las aulas virtuales, sino también de los software que están disponibles en las distintas disciplinas para poder mejorar la enseñanza en todas esas áreas o disciplinas que, como vos mencionabas, el último informe a propósito de la matemática, Argentina necesita recuperar mejores y mayores condiciones de aprendizaje, cuya única variable no es la enseñanza, pero es una de ellas, digamos, ¿no? Y ahí es donde nosotros podemos ayudar para hacer una diferencia.
Uh-huh. Bueno, rector, nuevamente le agradezco mucho por predisponerse y tomarse este tiempo para charlar con Data Universitaria y bueno, seguramente seguiremos en contacto para futuras comunicaciones. Bueno, muchas gracias a ustedes también por el interés. Un abrazo grande. Hasta luego. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones. Todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar. Y llegamos al final de este programa de Data Universitaria Radio. Muchísimas gracias nuevamente al rector de la Universidad Pedagógica Nacional, Adrián Canelotto, por toda la charla que hemos tenido acerca de la educación universitaria, de la virtualidad y demás. Así que bueno, muchísimas gracias también al secretario general de FATUN por la comunicación que tuvimos al principio. Seguramente se habrá notado por ahí alguna que otra cuestión un poco rara o distinta de los últimos programas, pero bueno, en esta oportunidad estamos grabando todo a través de la conocida y famosa plataforma Zoom, que se hizo muy conocida en esta situación que estamos atravesando. Así que bueno, seguramente se habrán dado cuenta y bueno, es justamente por eso. Les recuerdo que todo lo que compartimos en este ciclo radial también lo podés encontrar las 24 horas del día, los 7 días de la semana en www.datauniversitaria.com.ar. Así también compartimos toda la información de lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook @datauniversitaria, en Instagram también @datauniversitaria, en Twitter @dtuniversitaria y nos pueden encontrar por supuesto en todas las otras plataformas. Así que bueno, gente, gracias por estar ahí del otro lado. Nos van a faltar y nos van a quedar algunas cosas pendientes como siempre, pero bueno, seguramente las vamos a estar compartiendo el próximo programa, como eso que quería contarte al principio de el deporte universitario, una iniciativa que está compartiendo la Federación Internacional del Deporte Universitario que se llama Campus Saludable, una política de bienestar estudiantil, de bienestar de toda la comunidad universitaria, que bueno, seguramente vamos a estar charlando con alguien de la Federación del Deporte Universitario Argentino en el próximo programa. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por estar ahí del otro lado escuchando siempre a esta radio, por compartir semana a semana este ciclo radial, a las radios de todo el país que se siguen sumando. Ya estamos llegando a muchísimas localidades de todo el país, estamos cruzando la Argentina a lo largo y a lo ancho, llevando la información de justamente, como digo siempre, todo lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario. Así que bueno, nos vamos a reencontrar la próxima semana a esta hora y en este mismo dial. Chau, chau.